Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el Padre Claudio Doglio. Los 12 profetas. Además de los 4 grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, en el canon de las antiguas escrituras hay un libro llamado Los 12 profetas. No son realmente 12 libros, sino un único libro que reúne de 12 voces proféticas. A menudo también se han llamado como menores, pero solo porque han compuesto libros más cortos. No son menores por la importancia y valor de su enseñanza. Si además tenemos en cuenta que el libro de Daniel no es realmente un profeta, y en la tradición judía también se sitúa en otro contexto, podemos decir que los grandes libros de los profetas son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Queremos tomar en consideración este libro de 12 profetas que contiene la intervención de 12 personajes. Algunos son hombres históricos que han operado en un contexto preciso, otros son nombres literarios de eruditos que han retomado algunos temas y luego hubo un editor alrededor del siglo III a.C. que reunió todas estas voces y dio origen a un solo gran libro. En el orden del canon, los 12 profetas son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos del más antiguo al más reciente. El profeta Oseas es un predicador del siglo VIII, contemporáneo y un poco antes de Isaías, mientras que Malaquías es el último texto producido en la fase final del siglo III. Entre Oseas y Malaquías pasan 5 siglos. Estos 12 profetas, de alguna manera, resumen la historia profética del pueblo de Israel. Para no dar una lista de nombres, me detendré solo en algunos de ellos y destacaré los elementos más importantes. Oseas es el más antiguo, el primero de la lista. Pertenece a un grupo levítico de profetas, sabios, predicadores populares, que ya hemos encontrado en otras ocasiones y los hemos definido como deuteronomistas. La historia de Oseas se caracterizó por un matrimonio fracasado.
vivió una dolorosa experiencia de traición conyugal. Su esposa lo abandonó y no solo eso, sino que cambió de religión. Lo abandonó a él, que estaba comprometido en la religión chavista, para pasar a la religión cananea, y se prostituyó en los templos cananeos donde se practicaba esta extraña realidad llamada prostitución sagrada. Oseas interpretó este trauma, el dolor de esta traición familiar, e interpretó su historia como si fuera una representación de Dios. En cierto modo, esta es la inspiración de Oseas. Se siente un marido traicionado, pero también siente que Dios está en la misma condición suya. Dios ha sido traicionado por su esposa, que es el pueblo, porque el pueblo se ha prostituido. El poderoso lenguaje del amor marca las páginas de Oseas. Es el genial profeta que creó esta imagen de Dios, esposo del pueblo, de un Dios traicionado por el pueblo que se prostituyó con otros dioses. Y al mismo tiempo Oseas da voz a un Dios apasionado que no acepta este abandono y emplea todos los medios para recuperar a la esposa. Otro aspecto interesante de Oseas es otro matiz de dolor familiar, las decepciones con sus hijos. No podemos saber si esto es parte de la propia experiencia del profeta o es una reelaboración poética. De hecho, Oseas presenta a Dios como un padre decepcionado que recuerda a su hijo Israel todo lo que hizo por él. Le enseñó a caminar, lo levantó en brazos, le dio de comer, le atrajo con lazos de bondad. Y sin embargo, Israel lo abandonó, lo ha traicionado. Mío pueblo es difícil de convertirse. Llamado a mirar hacia arriba, nadie levanta la mirada. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Castigarlos? Y sin embargo, mi corazón tiembla dentro de mí para que no caiga en mi ira, porque soy Dios y no hombre. Oseas habla del corazón de Dios apasionado que interviene para el castigo, pero no para destruir. La primera palabra de los 12 profetas es una palabra de amor que purifica. Oseas comienza a anunciar una posible destrucción. De hecho, unos años más tarde, los asirios destruirán Samaria. Oseas predicaba en el norte, en el reino de Samaria, donde al mismo tiempo actuaba Amós, un hombre del sur que se trasladó al norte para reprender al pueblo por esta traición en el santuario de Betel, el centro nacional del culto a Hades. En el reino de Israel, Amós desafía otro aspecto. Amós es el profeta de la justicia.
es el que reprende al pueblo por las graves violaciones de justicia. Vendieron a los pobres por un par de sandalias. Era una época de bienestar social, el siglo VIII en Samaria, y sin embargo, este bienestar ocultaba la explotación de muchos pobres. Diríamos que había habido una inflación. Las deudas habían crecido de manera desproporcionada y los pobres ya no tenían la posibilidad de pagarlas y se convirtieron en esclavos. Se convirtieron en siervos de los pocos señores que se convirtieron en terratenientes, y un campesino valía un par de sandalias. Amós alza su voz para defender la justicia, para reprochar a esa sociedad opulenta que se considera religiosa, que adora en Betel, en la casa de Dios, pero que en realidad explota a los pobres, los reduce a la esclavitud y los valora como un par de sandalias. Amós también tiene palabras duras contra el pueblo. Profetiza contra las mujeres, las esposas de esos terratenientes que él llama de una manera dura las vacas de Basán, vacas gordas de la meseta de Basán, listas para hervir y le tirarán tenedores. Se burla de estos terratenientes que cantan recostados en sus sofás, comiendo su comida grasa y no se preocupan por la ruina de sus hermanos. Acabarán en el exilio. Como Oseas, también Amós anuncia el inminente desastre. Hablan en nombre de Dios, tienen razón, no tanto porque predicen lo que va a pasar, sino principalmente porque dicen lo que el Señor piensa frente a las situaciones concretas de su historia. Oseas y Amós son los únicos dos profetas que predicaron en el norte, autores de textos que se han conservado en esta colección. Todos los demás provienen del sur, del reino de Judá, alrededor de Jerusalén. El tercer contemporáneo es Miqueas. Junto a Isaías, este profeta también trabajó en Judea a finales del siglo VIII. Miqueas era la voz de los pobres, la voz de los campesinos, la voz de los que habían sufrido especialmente la invasión asiria, la devastación del campo, los abusos cometidos por los soldados. Miqueas es el profeta que anuncia un nuevo líder que surgirá de Belén, un pequeño pueblo de campo. Pero de ese pueblo, siglos antes, salió David, un joven pastor que había ascendido a un gran cargo de rey. Ahora la monarquía había degenerado, pero habrá un nuevo rey, un nuevo líder. Pero tú, Belén, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré al quehacer de ser el líder de Israel. El Señor los abandonará
hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. Es una auténtica profecía mesiánica y no dice nada preciso. La madre del Mesías es la que debe dar a luz. El proyecto de Dios está ahí, se cumplirá en su debido tiempo. Oseas, Amós, Miqueas son contemporáneos de Isaías, siglo VIII, la era de los asirios. 100 años más tarde, contemporáneos de Jeremías, cuando el enemigo eran los babilonios, se presentan en Jerusalén otros de estos 12 profetas, Habacuc, Sofonías, Nahum. Son autores menos caracterizables históricamente. Retoman los discursos clásicos de los profetas que reprochan al pueblo. Sofonías anuncia el dies irae, el día de la ira. Se acerca el día en que el Señor arrasará Jerusalén. Pero al mismo tiempo anuncia que habrá un resto humilde y pobre que buscará al Señor. El resto de Israel buscará al Señor. Habacuc pregunta al Señor, ¿cómo es posible que no veas la injusticia que existe? El Señor le dice que los babilonios vendrán a castigar esta injusticia. ¿Pero cómo? Reacciona el profeta. Para castigar una injusticia, llama a un pueblo aún más injusto, violencia que aplasta la violencia. ¿Pero cómo es posible? ¿Cuál es la solución? La última palabra de Habacuc es una promesa de Dios. Hay un límite de tiempo, no te preocupes, se cumplirá a su debido tiempo. No demora. Si te parece que se está demorando, espera. La palabra decisiva desde la perspectiva de Habacuc es: el justo vivirá por su fe. Es una palabra muy importante que San Pablo retomará y adaptará como el gran mensaje de salvación por la fe en el poder de Jesucristo. En medio de estos textos de oráculos, también está el libro de Jonás, que es algo especial. Es un texto extraño, es una novela, un cuento sapiencial que habla de este profeta que se llama Paloma. Jonás significa paloma, y la paloma es el animal que simboliza a Israel. Es un profeta desobediente. La historia de Jonás es la historia de Israel. El Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive y predicara. Jonás fue exactamente en sentido contrario. Subió a un barco. El mar tempestuoso amenazó con hacer naufragar el barco y Jonás fue arrojado al mar. El Señor ordenó a un pez grande que se comiera a Jonás y Jonás acabó en el fondo del mar y se quedó allí durante 3 días. El pez grande es el símbolo caótico, es el monstruo primordial del caos. Israel, Jonás, termina en el fondo del mar. Es el exilio, la destrucción, la desobediencia que lleva al naufragio en la vida. En el fondo del mar, Jonás se da cuenta de que estaba equivocado y le ruega al Señor. Al tercer día, el Señor le ordena al pez que escupa a Jonás en la playa y la historia comienza de nuevo.
es el posexilio. El resto de Israel es la apertura a los gentiles. El Señor dice lo mismo. Vete a Nínive, la gran ciudad. Anuncia fuera de Israel la salvación de Dios. Y Jonás esta vez obedece. Anuncia la penitencia a esos miserables hombres de Nínive que, quien lo hubiera dicho, se convierten. Los que están lejos aceptan y Jonás se enfada. Es el Israel pecador que no acepta a extraños en la salvación de Dios. Es un texto sapiencial que sirve para mostrar una nueva apertura universalista que Israel lucha por aceptar. En el periodo del postexilio, en el momento de la reconstrucción del templo y de las naciones, aparecen Ageo y Zacarías. Son dos hombres históricos que en Jerusalén, alrededor del año 520, fomentaron la reconstrucción del templo, porque el pequeño resto de los retornados se preocupaba más por su propia casa que por la casa común, el templo de Dios. Zacarías tiene muchas más imágenes que el pequeño texto de Ageo. Habla de la purificación del sumo sacerdote Josué. En una visión lo ve primero vestido con trapos sucios y luego, gracias a la intervención de Dios, vestido con las solemnes vestiduras pontificales para iniciar el nuevo ciclo. Probablemente este sumo sacerdote Josué es lo que llamamos el tercer Isaías, el que inaugura el nuevo templo y da esperanza al pequeño resto. El último de los 12 profetas es Malaquías. No es un nombre real. Malak significa mensajero. Ya es una abreviatura del nombre propio de Dios. Es el mensajero de Dios. Es el último en cerrar la serie y anuncia la intervención del Señor. Se acerca un día caliente como un horno y el Señor entrará en su templo y purificará. El libro de Malaquías y con él el libro de los 12 profetas termina con el anuncio del retorno de Elías, del antiguo profeta, que abrirá el camino a la nueva realidad. Después de todo, Malaquías, el último de los profetas, bordea el Nuevo Testamento. Yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Reconciliará a padres con hijos y a hijos con padres. Este Elías que prepara el camino para el Señor es reconocido en Juan el Bautista, el último, el más grande de todos los profetas. Y el gran día del Señor se realiza con la presencia de Jesucristo, que hace que las palabras de todos los profetas sean verdaderas.